Hola hermanos, buenos días. Es un honor para mí servirle a Dios a través de, una vez más, el compartimiento de su palabra para toda la comunidad de la Iglesia Emmanuel, así como para todas las personas que lleguen a escuchar este mensaje a través del canal de YouTube de nuestra Iglesia Presbiteriana Emmanuel. Al mensaje de esta mañana le he titulado Los olivos silvestres. Conforme vaya pasando el mensaje, nos vamos a ir dando cuenta de por qué le he titulado Los olivos silvestres. Quisiera que para empezar este mensaje pudiéramos ir en nuestras Biblias a la primera carta a los Corintios en el capítulo 9, versículos del 24 al 27. Primera carta a los Corintios 9, versículos del 24 al 27. Dicen de la siguiente manera: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quisiera hacer un poco de referencia histórica de lo que sucede en esta parte de la carta a los Corintios. Conocemos a Pablo por ser uno de los primeros gentiles que conoce el Evangelio de Cristo y por ser uno de los apóstoles que a posterior de Cristo continúa esparciendo la palabra del Señor, al igual que lo hace Pedro. ¿Pero qué sucede en estos pasajes de especial? En estos pasajes hay algo muy particular. Pablo, de una forma violenta y atrevida, hace referencia a la cultura del juego helenístico. Por lo menos hay 3 deportes del juego helenístico que hoy en día le llamamos todavía Juegos Olímpicos a través de estos pasajes. ¿Cuáles son? Primero, la carrera. Segundo, la lucha libre o grecorromana. Y tercero, el box. Habla de luchar, habla de golpear y habla de correr. Tenemos que darnos cuenta entonces de que estos pasajes nos hacen reflexionar sobre cómo era la cultura en ese momento, ahí en donde Pablo se encontraba. La cultura estaba yendo a un camino de evolución y él comenta que los atletas corrían a la verdad, corrían a algo que se podía tocar. Ellos corrían por una corona corruptible, porque lo que se puede tocar es corruptible, pero lo que no se puede tocar es incorruptible. Y estoy hablando en este caso del espíritu, cual debería ser incorruptible en el caso de los hijos de Dios. Entonces, Pablo hace una alusión a estas 3 situaciones y quiero que nos quede bien grabado cómo esta alusión causa mucha polémica, sin que nos demos cuenta, y si fuera hoy en día, los judíos tenían por escándalo a los juegos helenísticos y de hecho fueron una parte de el partir de estas 2 culturas, el judaísmo, el helenismo, el sionismo o el sinoísmo. En este caso, nosotros podemos ver que para que un atleta, remontémonos a aquellas películas que hemos visto, Gladiador, etcétera, que para que un atleta pueda entrar a un gimnasio, en aquel entonces tiene que entrar semidesnudo. Su cuerpo tiene que verse de determinada manera. Para los judíos esto no era bien visto, por lo cual hay una ruptura entre la cultura helenística y la cultura judía. Pablo, sin embargo, se atreve a hablar con fuerza. Y yo me pregunto, si tú hoy en día, mi hermano o hermana, te paras frente a una cámara
si te paras frente a todos estos periodistas o a gente, a influencers, a toda esta gente que hoy en día critica los pensamientos de los demás, ¿cuál sería tu postura? ¿Tendrías miedo o serías transgresor como lo hizo Pablo? Pablo es transgresor y dice, ellos corren y está bien que corran, ellos luchan y ok que luchen, ellos golpean, pero golpean al aire. Yo, sin embargo, doy golpes en mi cuerpo. Quisiera poner especial atención en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un heraldo es aquella corona que se le ponía a los atletas cuando ellos habían vencido en alguna de las disciplinas. Entonces, ¿por qué dice Pablo que él pudiendo haber sido heraldo para otros, vaya a ser eliminado? ¿A qué se refiere con esta palabra, Pablo? Les voy a contar una experiencia que tuve muy bonita hace aproximadamente un año. Viajaba de Madrid hacia Málaga y el chico, amigo de mi esposo que iba conduciendo, dice, mira Ruth, todo lo que volteen a ver tus ojos a tu derecha, a tu izquierda y al frente son olivos. Todos estos son olivos. Y podías ver a lo largo de las montañas olivos interminablemente. Podías ver también los molinos de viento que contaban en el Quijote. Podías ver esos olivos interminablemente casi llegar hasta la costa. De modo que veías una línea entre cada plantación de olivos, porque todos estos olivos eran sustento de familias agricultoras que se dedicaban a esto. Sin embargo, a pesar de ello, los olivos caen de repente sus ramas, sus hojas, y son tan fértiles en la tierra de España como en las tierras mediterráneas que pueden crecer sin necesidad de que haya un agricultor. ¿Qué sucede entonces con Pablo? Dice, no siendo heraldo, yo vaya a ser eliminado. Por eso quiero ahora entonces que vayamos a Romanos 11 y que leamos en Romanos 11, permítanme que no le encuentro, Hechos Romanos 11. En Romanos 11 quisiera que leyésemos del versículo 11 al versículo 21. Voy a leerlo en otra versión de la Biblia, ¿sí? Una versión que es la nueva traducción bíblica, porque con el afán de que este lenguaje sea bien entendido, ¿sí? Entonces dice en este pasaje, en Romanos 11, del versículo 11 al 21. ¿Acaso el pueblo de Dios, es decir, los judíos, se tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Vamos a hacer una pausa hasta aquí. El pueblo de Israel es famosamente conocido por haber llegado en 40 años a un sitio en el que pudo haber llegado en 40 días. ¿Cuáles son esos motivos que le hicieron al pueblo de Israel dar vueltas y vueltas hasta llegar a la tierra prometida? La desobediencia, el aprendizaje, pero sobre todo el que ellos también anhelaran la salvación. Y esto es lo que nos dice Pablo en este pasaje número 11. En el 12 dice, ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios
Imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Versículo 15. Voy a hacer otra pausa aquí. Algo en lo que Pablo hacía énfasis cuando predicaba era en la diversidad cultural. Por eso es que comencé la predicación de hoy con el pasaje en el cual él hablaba de los juegos helenísticos. La diversidad cultural que existe y que existe hoy en día, que existía en ese entonces, era grande. Pero la que existe hoy en día nos avasalla, nos sobrepasa. Día con día encontramos comunidades bajo otras comunidades, y como hijos de Dios no sabemos hacia dónde mirar, no sabemos qué postura tomar. Pablo, sin embargo, tenía una postura clarísima al respecto. Yo estoy convencida de que el año 2020 es un año de cosecha de olivos silvestres. Cada vez que ha habido crisis en la humanidad, ha habido grandes cosechas. Y en esta ocasión depende de ti, iglesia, que la cosecha sea tan grande como lo ha sido en otras ocasiones. En este pasaje que nos habla, hablo bien claramente, les dice a los gentiles, a nosotros, les hablo a ustedes como gentil, como apóstol de los gentiles, y les digo, pórtense de tal forma que los judíos, que el pueblo elegido sienta celos de la salvación. No sé cuántos de ustedes conozcan a alguien de la comunidad judía. No es parte de una discriminación, es parte de una creencia diferente. Pero Pablo quería que esto sobrepasara a la creencia judía, que Dios fuera el centro y sobrepasara a la creencia judía. ¿Cómo quería esto? Había muchos judíos que querían que primero fueran judíos, los gentiles, y después cristianos. Pablo decía, hay que comportarse a la manera de Jesús. Hay que comportarse a la manera de Jesús, de manera que cuando ellos vean, sientan celos de la salvación. Continuamos en el versículo 16. Dice, dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancados. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Recuerdo mucho esta parte cuando viene a mi mente, esta parte del mundo que pude conocer llena de olivos. Los agricultores tienen que salir y arrancar determinadas ramas de los olivos porque los olivos son precisamente muy silvestres, muy salvajes. Silvestre significa salvajes, son muy salvajes. ¿A qué se refiere esto? A que el olivo avienta una ramita y un olivo nuevo va a crecer ahí. Si esto sucede, le puede quitar agua a los olivos de lado, etcétera, y echar a perder una buena cosecha. Sin embargo, dice la palabra de Dios, muchos en el pueblo de Israel fueron arrancados.
pero que muchas de esas ramas arrancadas, olivos silvestres, han sido injertados en el pueblo. Y que por esa situación somos ahora bendecidos con las bendiciones de Abraham. Por eso yo hoy quiero invitarte, iglesia, a que seas capaz de ver como Pablo vio a los gentiles, como Pablo vio a todos los de afuera, con amor, con capacidad de adaptación, con capacidad de hablarles sin miedo de la palabra de Dios, sin temor de lo que Dios está poniendo en nuestras vidas. Quiero invitarte, iglesia, a que no transmitas noticias que no son reales. Hay una nueva ley que se ha aprobado, pero nunca nos dice esa ley que no podemos seguir predicando la palabra de Dios. Cuánto gozo, mientras en otros países sí son apresados, o en el sur de nuestro país son apresados, apedreados y muertos por predicar la palabra de Dios. Recoge olivos silvestres. Dice Pablo en Corintios, no quiero que yo siendo heraldo vaya a ser eliminado. ¿Qué significa esto? Quizá Pablo sabía que había coronado a muchos olivos silvestres, pero también sabía que el olivo silvestre al que había coronado te podía sobrepasar. Dios te está llamando a momentos realmente difíciles. Tal vez no te has dado cuenta de lo difícil que es para muchos estar encerrados día tras día en casa. Tal vez no te has dado cuenta de lo difícil que es para muchos el no poder ver a sus padres, el saber que un familiar ha fallecido y que no puede ver el cuerpo, el saber que quizá has contraído esta enfermedad que hoy está atacando al mundo y no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. El miedo, la incertidumbre abundan alrededor nuestro. Pero como veíamos en la predicación de la semana pasada, la fe es nuestra herramienta y nuestra arma en contra de todas estas situaciones. Por eso Pablo dice, yo he coronado, yo he sido heraldo, no quiero entonces ser eliminado. Lo que Pablo decía es que no quería ser arrancado como esos agricultores pasan por los olivos y arrancan las hojitas que dejan de servir. No, yo al contrario, te invito a que seas un árbol de olivo de la misma masa, de la misma raíz, que es, como lo dice el versículo 17, la bendición de Dios. El olivo es la raíz de Dios. Cuando tú te encuentras en esta raíz, ni una pandemia, ni un viento, ni una tempestad, ni una enfermedad te va a mover. No vas a ser llevado, no vas a ser tirado, ni vas a ser desechado, sino que vas a estar fortalecido en medio de todos los otros olivos, a tu derecha y a tu izquierda, y podrás verlos crecer junto a ti. Hermanos, mi mayor anhelo es ese, que podamos crecer juntos. Voy a continuar leyendo el versículo 18. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueran arrancadas. Ustedes son solo una rama, no la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Eso es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien teme
¿qué podría suceder? Pues si Dios no perdonó las ramas originales, tampoco perdonará a ti. Es duro decir que en estos tiempos muchas personas se harán pasar por aquellos que son los elegidos de Dios y que ellos sí tienen la verdad y que ellos pueden compartir la verdad. Los demás no. Yo quiero decirte a ti, hermano pequeñito que me estás viendo, a ti, hermano que no conoces toda la Biblia, a ti, hermano que dices, no sé leer bien, no tengo muchos estudios. Yo quiero decirle a cada uno de mis hermanos de la iglesia, Manuel, que quiero vernos crecer como esos olivos que yo veía a mi derecha y a mi izquierda. Porque aunque otra rama haya sido arrancada para darte paso en la salvación, recuerda, esto ha sido únicamente porque tú crees en Cristo. Tiempos de dificultad están viniendo a nuestra vida. Tiempos de dificultad están pasando enfrente de nosotros. Pero no es momento de fallarle al Señor. No es momento de que vivamos estas situaciones en las cuales no podemos encontrarnos cerca de Dios, en las cuales sentimos que somos más que los gentiles. Dios nos llama a lugares donde podemos haber sido corona de alguien, pero también nos llama a lugares donde quiere que te des cuenta, que nos demos cuenta de que además de ser corona, también podemos ser eliminados de esa raíz del olivo, que es Dios. Deja que Dios tome y abrace lo que tú eres. Deja que Dios te siga usando como heraldo. No temas ante las diversidades culturales que enfrentamos hoy. Sé valiente como Pablo, porque recuerda, él decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No pedía ser imitadores de la sociedad o de la cultura judía. Pedía ser imitadores de Cristo. Yo te pido entonces, hermano, que lleves ante el Señor esta situación contigo, que te des cuenta en todo momento que tu salvación depende de qué tan afianzado estás a la raíz del olivo mayor, que es tu Dios. Dios va a llamarte a situaciones difíciles hoy, mañana, y quizá el día que te toque regresar al trabajo, te digan que tu empresa quebró. Quizá te toque saber que hay alguien enfermo en tu familia. Pero me encanta ese canto que dice, tus cuerdas de amor me sostendrán. Hoy yo digo, tus raíces de amor me sostendrán. Prepárate para la cosecha. Sé un olivo bien enraizado y cosecha olivos silvestres. Dios te bendiga esta mañana, hermano.